Todas las enfermedades ortopédicas que están viendo por escritas ahí, vamos a ir hablando una por una y dependiendo a la importancia de cada uno vamos a ir discutiendo su caso. Igual las lesiones traumatológicas es lo más frecuente y lo más común, vamos a ir viendo más o menos qué es lo que vamos a ir hablando. Siempre la traumatología nos relaciona mucho lo que es radiología o rayos X, pero siempre en rayos X hay que primeramente evaluar al paciente antes de examinar la radiografía, ya que técnicamente si nosotros miramos una simple radiografía sin haber visto el cuadro clínico y ni siquiera haberlo examinado al paciente, podemos dar un mal diagnóstico, una mala presunción diagnóstica por no haber examinado. Un examen auxiliar es una radiografía, y como su nombre dice auxiliar, es lo que probablemente yo estoy pensando después de haber hecho mi examen físico y mi evaluación al paciente para confirmar mi diagnóstico. En una radiografía yo puedo ver muchas cosas como yo veo en esta imagen, pero si yo primeramente hago los pasos correspondientes para poder evaluar al paciente, no me voy a poder equivocar. La radiografía, como su nombre, es auxiliar de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Ya lo que son enfermedades ortopédicas, que es un grupo amplio de enfermedades, vamos a ir viendo las más frecuentes. Las enfermedades congénitas de lo que es la parte de la ortopedia, la vamos a dividir en tres grandes grupos, de las cuales las que tienen un compromiso general o múltiple, a las que son localizadas, puede ser en lo que es columna, en lo que son miembros superiores o miembros inferiores, y en lo que son las famosas displasias. Los trastornos de crecimiento del hueso son las que estamos viendo acá, vamos a ir hablando las más frecuentes y las más comunes. Uno de los trastornos de crecimiento óseo frecuentes es lo que se llama la acondroplasia. La acondroplasia, como su nombre lo dice ahí, A es sin condo, que es cartílago, y plasia es crecimiento. Hay una alteración en el crecimiento del cartílago, por lo tanto, es la displasia esquelética no mortal más frecuente. Técnicamente, ¿en dónde se ven este tipo de pacientes? Todos los pacientes que son enanitos, que no son estéticamente bien formados, o sea, que son, vamos a decir, hermosos. Técnicamente, no, para que nosotros podamos decir que es una persona de una estatura, pequeño se podría decir, tendría que tener una simetría de tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. Pero ¿qué es lo que vemos en este caso? En un niño que tiene un tronco técnicamente grande, pero es asimétrico en relación a los miembros superiores y miembros inferiores. Esto es una acondroplasia. Ya vamos a ver a otro tipo de enanismo en la cual hay simetría, es como una pequeña, que la vamos a ir viendo después. Clínicamente, ¿qué encontramos en estos pacientes? Estatura baja, por alteración del crecimiento de las metáfisis óseas, un cráneo braquicéfalo en relación a la cara dorsal, va a haber alteraciones en la curvatura de la columna, va a haber un ensanchamiento metafisiario, porque si se percatan ustedes, el crecimiento de los huesos largos va a estar en relación a la zona metafisiaria de los huesos. Por lo tanto, estos huesos van a tener un ensanchamiento que van a condicionar radiográficamente un aumento de volumen en esta zona, y a nivel de la pelvis da un aspecto característico, lo que nosotros llamamos una pelvis en copa de champán, porque el ángulo acetabular técnicamente, que debe ser 130 grados, acá está curvo, dando la premisa de esto, ¿no? Otro trastorno de crecimiento vendría a ser lo que es la enfermedad de Mandelbrot, que es la distrofia del cartílago de la articulación radiocubital distal. Si ustedes se acuerdan anatómicamente, la articulación radiocubital distal va a establecer o va a tener apoyo específicamente con el escafoides y el semilunar, pero al haber una disociación de esta articulación y haber un separamiento, como se ve en esta imagen de acá, la primera fila de los huesos del carpo se van a desordenar y va a producir algún tipo de limitación funcional. Clínicamente va a haber una incurvación a nivel anterior del radio, que va a estar principalmente alterado, y tengan presente que el radio es el que soporta mayormente los huesos del carpo. Va a haber una afectación de movimiento, va a haber una deformación, puede ser bilateral, lo más frecuente es que sea unilateral, pero puede haber que también sean bilaterales,
Y si hay una alteración a nivel de la zona metafisiaria de la articulación distal, el crecimiento de la parte distal va a ser alterado y por lo tanto puede tener un miembro más corto que el otro. Acá vamos a ver la incurvación de la parte dorsal en la zona del radio, en este caso del cúbito, porque va a pronunciar un poco más. Este es el otro enanismo que sí se ve como una persona pequeñita, simétrico, que es la enfermedad de Morquio. En la enfermedad de Morquio podemos tener también un enanismo, pero con la extremidad, en este caso el tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores, de forma simétrica. Este va a afectar en este caso técnicamente a todo. En la enfermedad anterior, en la condroplasia, se menciona que el tronco algunas veces no se encuentra afectado, por eso el tronco puede ser, no significa que no lo sea, puede ser que sea mucho más grande. Acá vamos a encontrar una alteración a nivel de la cabeza, con un cuello bastante corto, una alteración también en la parte de columna, con una cifosis dorsal, puede haber también un tórax prominente, el enanismo que ya conversamos, y en las extremidades vamos a encontrar alteraciones en la estructura ligamentaria, por lo tanto va a haber en este caso laxitud articular, y si existe laxitud articular podemos tener alteraciones a nivel de rodillas, caderas y tobillos, preferentemente del tamaño y el peso del paciente. Otro trastorno de crecimiento tenemos lo que es la disostosis cleidocraniana, disostosis de cleido, que viene de clavícula, y craniana del cráneo. Alteración en la configuración de la clavícula, podemos encontrar una atrofia o una ausencia total de clavícula. Por lo tanto, en estos tipos de pacientes vamos a tener movimientos anormales, como en este caso, tratar de que el paciente pueda juntarme los hombros en la parte anterior. A nivel del cráneo vamos a tener un cráneo bastante cuadrado, como se menciona, un alejamiento de las órbitas hacia la línea media de la cabeza, del cráneo. Vamos a tener unas fontanelas amplias, lo que nos va a condicionar que la cara sea un poquito más amplia, como se menciona. Otra enfermedad de crecimiento del hueso tenemos lo que es la osteopetrosis, o la enfermedad de Arbor-Stroyer, o la enfermedad de los huesos de mármol. Histológicamente, si se acuerdan, en lo que es a la parte del hueso, hay varias células que nos van a dar la posibilidad de producir hueso y producir reabsorción ósea. Los osteoblastos son los que producen, los que reabsorben, los que producen hueso, perdón. Los osteoclastos son los que reabsorben hueso. Por lo tanto, hay un equilibrio en la configuración del hueso. En esta enfermedad, los osteoblastos están presentes, o sea, formando hueso, pero los osteoclastos, que son los que remodelan el hueso, van destruyendo hueso viejo para que permanezca el hueso nuevo, técnicamente no existe. Por lo tanto, en este tipo de enfermedad se produce hueso pero no se reabsorbe, por lo tanto siempre queda almacenado, condicionando en este caso que la densidad del hueso sea mayor. No significa que un hueso que sea más duro es más resistente, al contrario, tiene la probabilidad de poderse lesionar más rápidamente. Entonces la disfunción va a estar a nivel de la reabsorción del hueso, a nivel de los osteoclastos, y la alteración principalmente va a ser a nivel de la médula ósea, en la cual técnicamente se forma la parte ósea celular. Puede haber una compresión de los nervios craneales, existen fracturas patológicas por un hueso que es muy duro. En este caso el tratamiento es un trasplante de médula ósea. ¿Qué vemos a nivel radiográfico? Vamos a ver una densidad mayor, principalmente a nivel de la zona metafisiaria, en la cual el hueso se empieza a formar. En las personas jóvenes, en la zona metafisiaria de los huesos largos, la probabilidad de imágenes, como será el caso, la hiperdensidad más marcada se va a dar. Como en este caso, este es un paciente que tuvo bueno, no sé en qué quedó el paciente, una osteopetrosis, en la cual se ve a nivel metafisiario, bueno, epifisiario también, una mayor densidad de los huesos, como sea en el codo, en la muñeca, en la zona de los metacarpianos. Igual a nivel de los hombros, a nivel de la parte proximal del húmero, a nivel de la parrilla costal. Este fue un paciente que nos llegó con una fractura de codo, pero evaluándolo se determinó que también, aparte de la fractura de codo, tenía una osteopetrosis, ¿no? El paciente fue derivado al hospital del Niño. Lo contrario a lo que es la enfermedad de los huesos de mármol, tenemos la enfermedad de los huesos de cristal, que es la osteogénesis imperfecta.
acá va a haber ya una excesiva fragilidad a nivel de los huesos, consecuencia de la deficiencia de una proteína, en este caso del colágeno. Es una enfermedad autosómica dominante y hay una probabilidad de un 50% de transferencia de padres a hijos de esta enfermedad. En este tipo de pacientes vamos a encontrar fracturas que se van a dar dependiendo de traumatismos muy leves o muy suaves. En este tipo de pacientes lo que nosotros buscamos es que el hueso pueda consolidar, pero no buscamos una reducción aceptable, la cosa que el hueso sueñe. En estos pacientes técnicamente sus estaturas son bastante cortas porque al tener mayor estatura van a tener mayor gravedad y por lo tanto los huesos se van a quebrar. En este tipo de pacientes podemos encontrar fracturas bilaterales de húmero, bilaterales de antebrazos, bilaterales de fémur, bilaterales de tibia, dependiendo de la condición del paciente. Como se ve acá, fracturas de fémur, y los fémures no son tan largos, sino bastante cortos en relación al tamaño de longitud. Otro trastorno de crecimiento del hueso vendría a ser lo que es la artrogliposis, que es una alteración no del hueso, sino de la masa muscular. Técnicamente existe, la clínica principal es la mioplasia. Existen múltiples contracturas musculares que nos van a condicionar posiciones viciosas en el recién nacido. Se menciona que la columna no se encuentra afectada, pero los músculos pueden ser hipoplásicos o ausencia también de masa muscular, condicionando una sensibilidad conservada. En este tipo de pacientes que tenemos unas contracturas múltiples, tanto en miembros superiores, en cabeza y en miembros inferiores, aquí el tratamiento principal es utilizar férulas posturales, como se ve en esta imagen, para evitar que el paciente persista con sus posiciones viciosas y a las finales le pueda ser limitante en la función. Un paciente diagnosticado precozmente y con el uso de férulas posturales puede llegar a ser un niño normal. Pero un paciente que no ha sido diagnosticado adecuadamente y no utilizó ningún tipo de férula postural, el paciente va a tener posiciones viciosas, como en este caso, caderas en flexión y rodillas. Por lo tanto, el paciente para estirarlo, cuando ya sea de una edad mayor, va a ser muy difícil. Por este tipo de pacientes se trabajan relativamente de forma muy precoz para que su evolución y su pronóstico sea bueno. Ya viendo las localizaciones de alteración, vamos a ver lo que es la parte de la columna. Y en parte de la columna, en las formaciones, podemos encontrar lo que son las vértebras en cuña o vértebras en triángulo, como se menciona. Las semivértebras o vértebras en cuña, principalmente si son viéndolas en la parte frontal, como se ve en esta imagen, en una región frontal, tenemos una vértebra con un triángulo que se inserta en la parte de la columna, va a condicionar que el eje de la columna se tienda a alterar, como se ve en este caso del paciente, y tengamos una escoliosis a nivel dorsal, pero con dos curvas compensativas, una superior y una inferior, para tratar de que el paciente tenga un equilibrio adecuado. En este caso el paciente tiene que flexionar su rodilla y contracturar en este caso el trapecio y el esternocleidomastoideo para que el paciente tenga una actitud adecuada y un equilibrio aceptable. En este tipo de pacientes la clínica principal va a ser en este caso la escoliosis. ¿Y cómo nosotros podemos dar el diagnóstico adecuado? Tomando una simple radiografía, o caso contrario una tomografía, si hay bastante duda, o en la radiografía no se ve, para poder determinar qué tratamiento a seguir podemos darle al paciente. Otras malformaciones de la columna vertebral tenemos lo que es la espina bífida. La espina bífida es la alteración o la ausencia de la fusión de los cuerpos posteriores, de los cuerpos vertebrales, principalmente L5, S1 y S2. Una espina bífida, como se ve en este caso, también puede estar involucrando lo que es un contenido neurológico o solamente líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, los nombres van a variar dependiendo del componente que va a presentar. Radiográficamente, nosotros podemos encontrar radiografías como un ensanchamiento, en este caso del cuerpo vertebral afectado, y clínicamente, o algunas veces hasta intraútero, en las ecografías que ahora son en 3D, en 4D, podemos encontrar tumoraciones, principalmente en la zona lumbar baja y sacra, condicionando también que dentro de intraútero también pueda ser operable dependiendo del contenido que pueda tener. Si nosotros tenemos una alteración neurológica, probablemente estemos hablando de un mielomeningocele, que el tratamiento es un poco ya más complejo en relación a un componente solamente de un meningocele. Otras malformaciones de la columna vertebral cervical tenemos lo que es la tortícolis congénita.
La tortícolis congénita nos va a condicionar que el esternocleidomastoideo de un lado se esté contracturado, esté fibrosado, condicionando una lateralización de la cabeza, limitando en este caso la cuestión funcional. Clínicamente vamos a encontrar una inclinación lateral de la cabeza, como se ve en este caso, y radiográficamente podemos encontrar una escoliosis, específicamente en la parte cervical. ¿Qué se hace en este tipo de pacientes? Técnicamente, para que la contractura podamos mejorar, se hacen unos cortes a nivel supraesternales y retroauriculares, y se trata de hacer que el esternocleidomastoideo podamos hacer cortes finos en la parte superficial para poderlo elongar, para que este músculo, al ser más laxo, más largo, deje de estar contracturado. La simetría del cráneo va a ser característica por la lateralización de la cabeza, y va a haber una alteración visual no por el problema visual en sí, sino solamente por la lateralización de la cabeza. Al hacer los cortes y al hacer los sites de la masa muscular, tenemos que inmovilizar en este caso un yeso en tipo Minerva para tratar de que la cabeza nuevamente no regrese a su posición habitual. Si es que el tratamiento es adecuado, el paciente puede tener una posición de la cabeza erguida y de forma adecuada. Otras malformaciones de la columna tenemos lo que es la fusión vertebral a nivel cervical, condicionando una disminución, en este caso, de la parte del cuello, un cuello bastante corto, con una limitación funcional bastante marcada. Radiográficamente vamos a encontrar fusión de los cuerpos vertebrales que nos van a condicionar como un solo eje, condicionando la limitación, en este caso, de la función. A nivel lumbar también podemos encontrar, en este caso, una cifosis, lo que normalmente existe una lordosis. Pero en este tipo de casos de pacientes hay que tener mucho cuidado, porque la presión, como normalmente acá no hay mucha masa muscular que pueda proteger esta zona, la presión puede originar úlceras de presión o úlceras de decúbito, originando algunos cuadros infecciosos. Y tengan presente que la cercanía del sistema nervioso central, que en este caso la médula espinal, se podría infectar y el compromiso sería mucho más intenso y algunas veces hasta mortal. En lo que son malformaciones de los miembros superiores, tenemos algunas enfermedades que vamos a ir hablando una por una. Una vendría a ser lo que es la enfermedad de Spiegel, o la enfermedad de las alas o los hombros alados, que le llaman en algunos casos, y es una elevación conjunta de la escápula. En este tipo de pacientes se menciona que unilateralmente puede ser en un 70%, pero también puede ser bilateral. La alteración principalmente es muscular, con la contractura, en este caso, de la zona del trapecio, condicionando que la escápula sea un poco más elevada, como se ve en la imagen de acá. A este paciente hay que examinarlo con el dorso desnudo y podemos ver, mirando nada más, la alteración a nivel de la posición de las escápulas. Con este paciente, yo luego que abra los brazos, la escápula, al estar totalmente fija, va a dar la sensación de que, como si fuera como un ala, uno para abajo está levantando un ala. Por eso le llaman también hombros alados. El tratamiento principalmente acá es terapia física, y si hay mucha limitación, uno podría ingresar a hacer un glosaje más o menos igual como lo que se hace en una tortícolis congénita, para que la masa muscular no esté totalmente contracturada. Se hacen desinfecciones musculares para que la escápula pueda caer, pero algunas veces el tratamiento no da mucho buen resultado. Otra malformación de los miembros superiores vendría a ser lo que son tres términos, que es lo que es la ectromelia, que es la ausencia total del miembro, la quería, que es la ausencia total de la mano, y la focomelia, que es una ausencia parcial del miembro. Antiguamente existía un medicamento que era la talidomida, que se utilizaba mucho en las gestantes. Esta talidomida se vio que en un futuro cercano todos los niños tenían una gran posibilidad de presentar focomelia, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Por eso ese medicamento se eliminó totalmente. En una focomelia nosotros podemos encontrar una focomelia completa, con la ausencia total de brazo y antebrazo, una focomelia proximal, con la ausencia en este caso de la parte proximal, o sea, no hay húmero, pero sí hay cúbito y radio, y una focomelia distal, donde no existe el antebrazo, o sea, el radio y el cúbito, pero sí existe la parte humeral. En lo que es la luxación congénita del hombro, la causa principal es la traumática. La congénita es un poco rara, pero también se puede presentar.
Según la clínica, casi ambas son similares, la clínica es la misma, pero la gran diferencia es el dolor. Mientras que una luxación traumática por el estiramiento de la cápsula articular produce un dolor intenso, en el caso de la luxación de hombro congénita, como es una lesión que el niño va creciendo con esta, el dolor es casi imperceptible, pero tienen lo que es el signo de la charretera, por la depresión de la parte del hombro. Puede haber un alargamiento del miembro, en este caso que está luxado, y los movimientos van a estar limitados. En este tipo de pacientes, algunas veces estos pacientes ya conocen tanto su hombro que ellos mismos se lo pueden reducir, sin condicionarle ningún tipo de dolor o molestia. Para este tipo de pacientes, el tratamiento es hacer una aplicatura de la cápsula articular, en este caso tratar de que el espacio que contiene la cabeza del húmero sea menor. Por lo tanto, la aplicatura de estos pacientes condiciona una mejoría clínica y que estos pacientes se les estén usando cada rato lo que es el hombro. Tenemos también lo que son las luxaciones de la cabeza o la cúpula radial, condicionando en este tipo de pacientes alteración en lo que es la pronosupinación. Pero en este tipo de pacientes, en el codo vamos a ver la prominencia de la cabeza radial que empieza a salirse, ¿no? Otra enfermedad tenemos lo que es la sinostosis radiocubital proximal, en la cual tenemos una fusión del cúbito con el radio, condicionando lo que es la limitación en la pronosupinación. En este tipo de pacientes hay que examinarlos adecuadamente, porque alguna vez, si nosotros no lo examinamos adecuadamente, podemos fallar. Siempre para examinar lo que es la pronosupinación tienen que hacer que el paciente pegue el codo hacia el cuerpo para poder hacer este movimiento. Caso contrario, él puede hacer el movimiento a través del hombro y nos puede mover el diagnóstico si nosotros no lo examinamos de forma adecuada. ¿Qué le podemos ofrecer a este tipo de pacientes? Normalmente estos tipos de pacientes tengan presente que la pronosupinación es el movimiento que nos diferencia de los animales, porque los animales no presentan este movimiento, el hombre sí. Por lo tanto, en este tipo de pacientes, si es que no tenemos este movimiento, va a ser muy limitante en relación a los miembros superiores. Hay dos opciones y dos tendencias que se le puede ofrecer. Una es hacer un corte a nivel del radio, en este caso una osteotomía, y dejarla libre, para que el paciente pueda tener la movilización adecuada. La otra opción también es hacer un corte a nivel del radio, poner la mano en posición funcional, o sea que la palma mire la palma de la cara del paciente, y poner una placa con tornillos y fusionarla, para que la función de la mano por lo menos esté acorde con la parte de su actividad normal del paciente. Pero estos tipos de pacientes se tienen que trabajar siempre y cuando el hueso tenga una longitud adecuada. Hacer personas muy pequeñitas, hacer este tipo de huesos, va a condicionar que el hueso técnicamente no crezca bien y le sea ya más limitante, porque en este caso el cúbito va a pronunciar mucho más y va a tener una deformación en el miembro superior. Otra malformación tenemos lo que es la mano zamba, o la ausencia parcial o una atrofia, en este caso del crecimiento del hueso del radio, que nos va a condicionar una alteración funcional y una estabilización de lo que es la parte de la muñeca. En este tipo de pacientes podemos encontrar, como se ve acá, una ausencia total del radio, o puede haber también una atrofia, un hueso muy finito con un rezago, pero el problema va a estar a nivel de la zona de la muñeca. Tenga presente que al también presentar este tipo de ausencia de hueso, los músculos van a ser hipotróficos, porque van a tener presente que en la parte del radio también se sienta masa muscular, la cual no se va a encontrar adecuadamente presente, o si se encuentra presente va a estar muy hipotrófica, por lo tanto vamos a ver una mano muy alterada. Lo que se le puede ofrecer acá es la fusión o hacer una rodesis de la parte del cúbito con la primera fila de los huesos del carpo, para que por lo menos tenga una sustentación, y con terapia física por lo menos hacer que esa mano tenga un poco de función, que sea útil. Y en referente a lo que es anomalía de los dedos, hay dos características principales, y siempre pregunta el examen, apunten nada más, lo que es la camptodactilia. La camptodactilia es una flexión del quinto dedo, y al no extenderse totalmente, sí condiciona una cuestión funcional. Mientras que la clinodactilia es una lateralización del quinto dedo hacia radial, que funcionalmente no produce ningún tipo de problema, pero estéticamente sí. Por lo tanto, la clinodactilia tiene una lateralización del dedito, la función es adecuada, no hay ningún tipo de problema, pero la estética es lo que algunas veces hace que el paciente tenga que operarse. Mientras que la camptodactilia,
la función sí se encuentra comprometido porque el paciente no puede estirar totalmente el quinto dedo y algunas veces, dependiendo de la limitación que pueda tener, puede llegar a un tratamiento hasta quirúrgico. La sindactilia, como dice su nombre, sin dedos, es la fusión, en este caso, de los dedos, condicionando en este caso, como se ve en la imagen, es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto juntos, pegados y fusionados, y el quinto. Esta es la imagen en la cual nos puede resumir todo lo que es la sindactilia, porque es la sindactilia, la localización más frecuente es entre el tercer y cuarto dedo, como se ve en esta imagen. Pueden haber sindactilias completas, como se ve en este lado, o sea, todo el pellejito va desde la base del dedo hasta la punta de la falange distal, o puede ser una sindactilia incompleta, que puede ser solamente la fusión de la primera, la vértebra de las falanges proximales y las medias, más no las distales o viceversa. Pero también se puede clasificar en simples, cuando solamente es pellejito que lo está cubriendo, o complejas cuando tenemos puentes óseos que va de falange proximal, un puente hacia el otro lado, o en la falange distal, o en la falange media, también la fusión del cuerpo, masa ósea. El tratamiento es un poco más complejo en este caso. En una sindactilia simple nada más, el tratamiento es hacer la realización de setaplastías para poder individualizar los dedos y teniendo presente que aquí hay que tener mucho cuidado con la parte vascular, que es la que va a dar la nutrición de la parte de los colgajos y la parte distal del dedo, para que la evolución sea de forma adecuada. Ya la individualización, el tratamiento es totalmente para adelante, o sea, técnicamente no hay residuo. Lo que son la polidactilia o los dedos supernumerarios, en la mano nosotros podemos dividir la mano en tres zonas, en la zona tenar, en la zona media y en la zona hipotenar. Por lo tanto, dependiendo de la localización, podemos tener una polidactilia hipotenar. En la zona tenar, mayormente, como es el pulgar, trabajamos en lo que es el pulgar bifurcado. Pero también el término de polidactilia se le puede indicar adecuadamente. Como es en este caso, una polidactilia, en este caso en la zona hipotenar, un dedo bastante pequeño, pero con un puente óseo, es una polidactilia compleja, como se ve acá, un quinto metacarpiano bicéfalo, o sea, con una doble cabeza, que nos da la posibilidad de poder hacer la exéresis del dedito, pero limpiando, eso sí, la zona metafisial de esta cabeza existente. A nivel del pulgar, podemos tener lo que es la bifurcación del pulgar, y según la clasificación de Wassel, el tipo 4, en este caso vendría a ser el ¿dónde está? El de acá es el más frecuente y el más común. Igualmente acá, siempre cuando tenemos unas polidactilias o dedos supernumerarios, se saca el dedo que se encuentra menos desarrollado, el dedo que no tiene mucha función, el que tiene la desviación del eje que se encuentra afectado. El que está más desarrollado, el que tiene mejor eje y el que tiene mayor movimiento es el que siempre queda para que pueda funcionar. Como en este caso, este es un paciente que nos llegó a la consulta con un pulgar bifurcado, en este caso era uno simple, nada más había un apéndice de dedo, no había complemento óseo, y aquí solamente es un pequeño losange a nivel de la piel y retirar el pequeño dedito. En la sierra algunas veces lo que hacen es agarrar una sutura o un hilo cualquiera, o un cabello, que dicen hasta un cabello de animal que es más grueso, y lo lacean para que la circulación sea menor, se vaya necrosando solo y se caiga alguna vez solo. Ahí tienen ustedes la posibilidad de hacerlo. Silocaína, si tienen mucha movilidad, que es como un apéndice, un corte en ojal y lo cierran y se acaba la cosa. Y bueno, acá es un paciente que vino por accidente de tránsito con un dedo bifurcado, pero él no vino por dedo, sino vino por una fractura porque tuvo un accidente de tránsito. Se le trabajó y se le mejoró lo que es la fractura del quinto metacarpiano, pero no trabajó en relación a los deditos, no quiso operarse. Y en lo que son malformaciones de los miembros inferiores, la displasia de la cadera es una de las entidades más frecuentes y más comunes que la van a encontrar, tengan cualquier especialidad que puedan optar. Pero en la displasia de cadera hay diferentes tipos, de las cuales nos vamos a ir hablando, vamos a ir viendo qué tan complejo es. Se menciona que una displasia de cadera no solamente con compromisos de hueso, sino también tenemos la parte muscular y capsular también afectada.
pregunta de examen también. Nosotros podemos clasificar las displasias o la enfermedad congénita de cadera o la luxación congénita de cadera, que le llaman mucho, en caderas luxadas, que es como este iceberg, que son muy pequeñas en porcentaje de presentación, pero muy groseras para no dar un diagnóstico adecuado. Son muy visibles, muy evidentes, como se dice. Pero también podemos tener unas subluxaciones de cadera, que ya son un poco de mayor volumen en relación a frecuencia, pero ya se encuentran un poquito más ocultas, o sea, no son tan fácil diagnosticarlas. Pero podemos tener las famosas displasias, que son un grupo mucho más grande y mucho más ocultas, o sea, hasta a los traumatólogos se le puede pasar ese tipo de lesión. Las displasias de cadera clínicamente en las personas jóvenes no presentan ningún tipo de sintomatología, la gente se subía normal. Una que otra pequeña cojerita muy insignificante que algunas veces los padres ni cuenta se dan, por eso no le llevan ni siquiera la atención. Y el paciente se subía normal, hace fútbol, corre, salta, lo que quiera. Pero en estas displasias de cadera se menciona que a partir de los 30 años a los 40 años empiezan a presentar dolor. Y bueno, la edad no es que sea arbitraria, pero lo que se ve por frecuencia es eso, no hay un estudio que nos pueda confirmar eso. Pero a partir de esa edad ya el paciente puede presentar dolor y molestias. Le toman una radiografía y ven que el acetábulo pues, no tiene acetábulo, la cadera está en el aire. El paciente nunca fue diagnosticado, nunca se atendió porque nunca presentó ningún tipo de incomodidad. Tenga presente que en la clínica de un recién nacido el examen clínico es muy importante, pero la simetría de pliegue ni el anterior ni el posterior son patognomónicos de esta enfermedad. Como se ve en este caso, normalmente esta es una cadera normal, vemos un acetábulo más o menos adecuado, tenemos un macizo femoral, o sea, el núcleo presente de la cabeza femoral está adecuada, grande, y se encuentra en una buena posición. A comparación del otro lado, donde tenemos un acetábulo muy elevado en comparación al de acá, normalmente nosotros vamos a hacer cómo podemos determinar la angulación acetabular. Vemos que el macizo femoral se encuentra alejado a nivel acetabular y el macizo femoral, o sea, el núcleo de crecimiento femoral, como no tiene una impactación, no tiene un estímulo para crecer, se encuentra muy hipoplástico. En este tipo de pacientes, igual el mismo caso de acá, que se hace aquí, se hace una techoplastía, o sea, se hace una osteotomía a nivel del ilíaco, se hace que se baje un poco la parte acetabular y hacemos de que esta cabecita en relación a la otra, acá no hay un macizo femoral muy hipoplástico en relación al lado izquierdo, hacemos que al hacer la osteotomía, hacemos que esta cabeza al tener impacto se estimule y empiece a crecer en comparación al lado sano, ¿no? Pero este tipo de pacientes no significa que yo hago la osteotomía y ahí se terminó la canción, mentira. Estos pacientes probablemente van a llegar a un futuro a una prótesis de cadera, pero recién cuando nosotros estamos trabajando de personas muy pequeñitas, ya estamos trabajando de que por lo menos, si yo le voy a poner un implante acetabular, tenga por lo menos dónde poderlo colocar. Poner un implante acetabular en una pared es un poco complicado, pero si tengo una zona donde tengo más hueso para poder asentar lo que es el implante acetabular, va a ser mucho más adecuado. Entonces, normalmente nosotros cómo podemos determinar lo que es, bueno, acá no se va a ver muy bien, vamos en la siguiente. Normalmente nosotros salimos del triángulo trirradiado, una línea de un punto al otro punto, y de la parte interna, la parte externa del acetábulo, normalmente sacamos el ángulo acetabular. Este ángulo acetabular debe ser simétrico al de acá. Si nosotros retrocedemos, acá vemos que el ángulo acetabular, bueno, acá se pintó con la pincel nada más, no se nota muy bien, pero el de acá está ya mucho más elevado en comparación al otro lado. Siempre una radiografía de pelvis, como le digo a todos mis alumnos, es un espejo. Uno hace una línea media, y la línea media de un lado debe ser igual que del otro lado. Y también podemos tener el cuadrilátero de Putty. Normalmente seguimos con la misma línea del triángulo trirradiado, y hacemos una línea perpendicular con el borde externo, en este caso del acetábulo, y normalmente la cabeza debe estar siempre en el cuadrante inferior interno. Entonces en esta imagen nosotros podemos decir que esta cabeza está en su sitio. Pero si nosotros no podemos saber en este caso y hacemos la línea en este caso acá, hacemos que la cabeza, esta parte que está por fuera, está por encima.
O sea, esto es una luxación totalmente evidente y ya muy grosera, ¿no? Entonces, para la displasia de cadera también hay radiografías especiales, la que es de Von Rose, que es paciente que hace con la reducción de 45 grados, haciendo que la cabeza impacte adecuadamente a nivel acetabular. Al hacer estas dos, normalmente la que está luxada nunca va a estar totalmente asentada y es una posibilidad de poder dar un diagnóstico. Normalmente en la displasia de cadera hay muchos tratamientos que se pueden hacer. Uno de los tratamientos caseros que normalmente lo hacen las personas es si el paciente, por ejemplo, le pone un doble pañal para que las caderitas tengan una pequeña reducción, lo que es más o menos lo que se utiliza en los arnés de Public para lo que es la alteración de las caderitas. Pero lo ideal aquí es, al tener algún tipo de duda, hacer un buen examen con la maniobra de Ortolani y de Barlow y tomarle unas buenas radiografías. Se menciona que la ecografía también es un buen examen que se puede dar, pero siempre y cuando se lo pueda realizar un buen ecografista. Si no, se pueden ir a... le pueden dar un diagnóstico un poco errado. Otra alteración de los miembros inferiores vendría a ser lo que es la deficiencia focal del fémur proximal, condicionando en este caso una deformación proximal del fémur, como se ve en este caso, una deformación en eje, una incurvatura, que nos condiciona de forma secundaria un acortamiento de miembro. En este tipo de pacientes, alguna vez el paciente, para condicionar su equilibrio adecuado, tiene un pie equino para poder compensar la deficiencia del miembro afectado. Otra de las enfermedades que también podemos encontrar, lo que es la enfermedad de Bloch o la enfermedad de las tibias varas. Las tibias varas congénitas o también la osteocondrosis deformante de las tibias proximales nos da la alteración a nivel del núcleo de crecimiento de la tibia proximal medial, o sea, la parte medial. Si este núcleo de crecimiento se encuentra alterado y no hay crecimiento, a expensas del núcleo externo que va a crecer, va a hacer que las rodillas y las piernas se forman como un paréntesis. Por lo tanto, va a ser probablemente una limitación a nivel a futuro de estos pacientes. Como los crecimientos deben ser simétricos, en este caso de los dos núcleos de crecimiento, y si uno está detenido y el otro está creciendo, hay que trabajar principalmente con el núcleo que está creciendo para que no crezca más de lo normal y lo poco que pueda crecer acá pueda tratar de enderezar parcialmente lo que es la tibia. En este tipo de pacientes, en algunos casos, se hace lo que es el uso de grapas para que el hueso no pueda crecer más. Y si el paciente ya está un poco más crecido, algunos de los tratamientos también es curetear el núcleo de crecimiento, o sea, romper el núcleo de crecimiento para detener el crecimiento de esa zona y tratar en lo posible con el hueso, el poco crecimiento que tiene en la parte interna, vaya mejorando el eje. El tratamiento también puede ser con los yesos correctores, con una secuencia de yesos correctores, o caso contrario, cuando ya el paciente creció, hacer ya tiene un núcleo de crecimiento cerrado, hacer una osteotomía cupuliforme para tratar de cambiar el eje de la tibia, siempre y cuando haciendo una osteotomía del peroné para que esto pueda mejorar. Otra alteración de también tenemos lo que es la malformación de la tibia y del peroné, más adelante a nivel del peroné, que puede ser un hueso muy hipoplásico o una ausencia total del peroné. Tenga presente que el peroné es una de las funciones principales, vendría a ser a nivel de la parte del tobillo que forma la mortaja. Si no hay peroné y no hay mortaja, el tobillo no va a tener una buena sustentación y por lo tanto en estos pacientes podemos encontrar un pie equino y una deficiencia funcional de este. La deformación, la incurvatura de la tibia también se puede dar, una atrofia muscular y el pie equino como por la alteración ligamentaria y muscular. Ya lo de que es pie plano, llegando ya lo más abajo, el pie plano es una también de las entidades muy frecuentes y muy comunes que también se la van a presentar. El pie plano, como se ve en la imagen, es heredado de padre a hijo principalmente, ¿no? Mamá, papá que tengan pie plano los dos, el hijo pues ya caballero nomás. El pie plano hay dos tipos, el pie plano flexible y el pie plano rígido. El pie plano flexible es el más frecuente y el de más fácil tratamiento. El pie plano rígido es menos frecuente y un tratamiento mucho más complejo. ¿Cómo puedo diagnosticar y cómo puedo diferenciar ambos pies? Normalmente en el pie plano
nosotros tenemos una disminución de altura del arco longitudinal interno. Entonces, cuando nosotros pisamos, ya sería un poroscopio, sino solamente en el piso, vemos que el arco va a desaparecer. Por lo tanto, voy a tener un pie pisando casi como toda la palma de la mano, ¿no? Normalmente uno el pie lo puede diferenciar en tres líneas: tercio externo, tercio medio, tercio proximal. Un pie plano normal, estamos hablando de solamente la presión del tercio externo con parte del tercio medio. Cuando uno pisa con un pie plano, casi hay 2/3 partes comprometidas y un poco más. Pero cuando yo levanto el pie automáticamente forma su arco. Estamos hablando de un pie plano flexible. Pero si yo levanto mi pie y sigue plano, es un pie plano rígido. Menos frecuente y un tratamiento ahí sí no llega hasta una cuestión quirúrgica. Un pie plano se diagnostica a partir de la segunda edad de vida, porque antes existe una grasa parda que sale en todos los recién nacidos, y esta grasa parda va a irse desapareciendo en ese lapso de tiempo. Por lo tanto, diagnosticar un pie plano al año es casi imposible. Tengan presente que el pie también tiene un tiempo de poder ser mejorado. Yo lo puedo diagnosticar a partir de la segunda edad de la vida, pero el pie tiene más o menos 5 años para poderlo moldear. ¿Qué significa eso? Que el paciente, cuando ya cumple 7 años, el pie ya buscó su forma y va a ser más difícil de poderlo adaptar. Entonces, si yo tengo un niño diagnosticado precozmente, 2 años, 3 años, tengo un tiempo prudencial para que con ejercicios principalmente pueda mejorar ese arco interno. Pero si yo tengo un paciente diagnosticado a los 10 años, el pie ya está totalmente formado, no lo voy a poder moldear. Por lo tanto, este tipo de pacientes, lamentablemente, el tratamiento va a ser exclusivamente con plantillas. Un poco de ejercicios para que pueda mejorar un poco la parte ligamentaria, pero de ahí nada más. Una de las características también del pie plano, por la posición de la caída del arco longitudinal interno, es lo que se llama el talo valgo, el talón se va hacia afuera. Por eso, cuando se confeccionan los zapatos ortopédicos, hay diferentes cuñas que van ingresando, y una de las cuñas se encuentra una cuña interna en taco para poder levantar lo que es esa deformación del pie. El tratamiento principalmente es ejercicios. El uso del zapato ortopédico es yo creo que el tratamiento más del zapato ortopédico es para que la mamá se vaya contenta, pero no nos da mucha posibilidad de mejorar lo que es el pie plano. El pie plano mejora en un 80% con ejercicios activos. Poner un pie en un zapato son movimientos pasivos, si podría decirse. Podremos ganar pues un 10% de mejoría, no más. En Estados Unidos, por ejemplo, no se usa zapato ortopédico, todo es terapia nada más, todos son ejercicios. Pero acá lamentablemente la idiosincrasia de cada persona es que si uno va a un médico y no le da 3 o 4 pastillas, cuando le da un zapato ortopédico, dice que no es buen médico. Entonces el uso de darle un zapato, el paciente la mamá se va más contenta que el niño no le gusta usar ese tipo de calzado. Entonces lo ideal ahí son sus ejercicios, sus 10 minutos de ejercicios todos los días para que esto pueda mejorar. Pero lamentablemente también el tipo de actividad que tienen los padres que no paran en la casa y el niño está con la profesora, bueno, pues un zapato, pues, que no le haga nada el ejercicio y use el zapato, bueno, el zapato podría ser una posibilidad, pero aquí hay que hacer ejercicios para que esto pueda mejorar. El pie de hendidura también es un pie estéticamente inadecuado, pero funcionalmente normal. ¿Por qué? Porque tiene sus 3 puntos de equilibrio: cabeza del primer metatarsiano, cabeza del quinto metatarsiano y el talón, como se ven en las imágenes. O sea, funcionalmente el pie de hendidura no tiene ningún problema. Estéticamente sí es otra cosa. El pie cabo es lo contrario del pie plano, tengo un arco longitudinal interno ya muy elevado, y este tipo de pie cabo también se relaciona mucho con lo que son dedos en garra, dedos en flexión, en hiperflexión, como es en este caso. Otra enfermedad o alteración a nivel del pie vendría de lo que es el astrágalo vertical. En este caso ya existiría ya un cuarto punto de equilibrio, un cuarto punto del pie para que haga apoyo, por lo tanto es un pie limitante y doloroso. En este tipo de pacientes también el pie lo consideran como el pie en pantufla o el pie en mecedora, porque es un pie que no es adecuado.
Estos pacientes pueden ser fácilmente diagnosticados con una simple radiografía lateral, viendo nada más la posición del astrágalo. Aquí se pone un Kirchner, un clavito por la parte peritendón del Aquiles, se levanta y se lo fija, y se acaba la cosa. Como en los niños los huesos son medio elásticos, tipo como unas plastilinitas, entonces el pie se va a moldar rápidamente. Pero diagnosticarlo en una edad muy avanzada, ya cuando el paciente ya va a empezar como a caminar, ahí sí va a ser un poco pesado, porque el hueso ya tiene una forma un poco más estabilizada. El pie sambo, el pie bot o el pie equinovaro congénito supinado, si quieren también, es lo mismo. Técnicamente el pie sambo, y he visto que también pregunta, uno de los internos hizo una pregunta del ENAM y salía este pie. El pie sambo es como si el pie estuviera aplaudiendo, se miran las plantas una con otra, como se ve en esta imagen de acá. Intraútero también uno lo puede diagnosticar el pie en esta posición. Acá es una ecografía en la cual se ve el pie en deformación marcada. Es un paciente ya con un pie equino, un pie bot, pero ya en adulto, que nunca se trató, y el tratamiento aquí en este caso es la artrodesis y tratar de que el pie por lo menos funcione su planta, porque ellos pisan con el dorso del pie, como se ve en esta imagen, ¿no? Entonces el tratamiento de acá, hay diferentes tipos de técnicas. Hay una de las técnicas actualmente que están mencionando, que es la técnica de Ponseti, que es el uso de yesos correctores para mejorar un poco lo que es el eje y la posición de los pies. Antiguamente se operaban, se hacía el alargamiento del Aquiles, una capsulotomía también, y tratar de por lo menos mejorar la posición del pie. Pero algunas veces se menciona que la cirugía se deja siempre y cuando con el tratamiento de yeso correccional no pueda mejorar. Tenga presente que el uso de los yesos no son, se le pone un yeso y se acabó, sino se ponen yesos de forma secuencial en tiempo determinado, y después se va a ir viendo cómo va su evolución para ver si vale la pena operarlo o no. En la malformación de los dedos y los miembros inferiores, también más o menos igual que el miembro superior, podemos tener una microdactilia o dedos pequeñitos, o una polidactilia, como en este caso, en la zona del quinto dedo. Estos son pacientes que nos llegaron a consulta, pacientes con una polidactilia, ya pacientes adultos, con los dedos ya muy casi desarrollados. Entonces, en algunos casos el tratamiento es un poco complejo. ¿Por qué? Porque estos pacientes, para que lleguen a esta posición, deben haber utilizado zapatos muy anchos para que la presión no empuje al sexto con el quinto y lo empiece a limitar. La vez pasada operamos a un niño, ¿cuántos años tenía? 4 o 5 años. Sí, pues más o menos 4 o 5 años. Que como usaba zapatos que no eran adaptables al niño, hacía que este sexto dedo protruyera hacia encima del quinto, y el quinto dedo estaba hacia abajo y el sexto estaba por encima, conllevándole mucho dolor y mucha limitación. Aquí el tratamiento es la erradicación del sexto dedo en este caso, porque vemos que el quinto dedo, como el sexto dedo, tienen lo que es un desarrollo adecuado. Hay que tener presente de que algunas veces no solamente estamos hablando de un quinto dedo simple, sino podemos tener también un metatarsiano, en este caso el quinto, bastante ensanchado. Eso ya con el crecer del niño, eso va a ir mejorando. Igualmente acá es un paciente bilateral de los piecitos con un sexto dedito. Ese nos falta operar todavía, que el todavía no llega. En los presentadores masculinos de los miembros inferiores tenemos lo que es el gigantismo digital. Podemos tener dedos muy grandes, como en este caso, y el tratamiento aquí solamente es la exéresis del dedo que está más pronunciado, como para que el pie pueda encontrarse o pueda ingresar en un calzado adecuado. Y en lo que son síndromes y displasias, tenemos lo que es el síndrome de Stryker, que son lo que son el síndrome de bandas de constricción. Normalmente un niño es como si naciera con unas ligas en cualquier parte del cuerpo, y estas bandas de constricción hacen que la circulación sea muy lenta o deficiente, y en algunos casos estos pacientes pueden nacer amputados o con alteraciones vasculares muy comprometidas, condicionando de que estos se tengan que hacer cortes tipo cetaplastías para poder hacer que la circulación pueda mejorar. En este tipo de paciente, por ejemplo, tenemos un nivel de la pierna, de los dos muslos,
condicionando, uno lo relacionan con el cordón umbilical, una fibrosis, pero realmente no hay un estudio que nos pueda confirmar esto. Aquí el tratamiento es mejorar la perfusión vascular para que la amputación no se pueda dar. Una vez en neonatología nos llegó un paciente así, pero lamentablemente intraútero perdió todos los dedos y solamente habían rezagos de dedos que habían sido amputados de forma natural. Otro síndrome es el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan, característica principal en las personas con una estatura bastante alta y bastante delgada, un paladar hendido bastante elevado, lo que es la aranodactilia tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores es bastante fuerte. El síndrome de Apert, que es otro síndrome, y es el único síndrome que vamos a estar manejando, que es el que nos condiciona lo que es un retardo mental. Y va a depender mucho, dependiendo del cierre de sus fontanelas. En este tipo de pacientes hay una sinostosis craneal, o sea, un cierre precoz de las fontanelas. Si las fontanelas se cierran muy precozmente, va a tener una bóveda craneana muy pequeña, por lo tanto el cerebro no va a poder expandirse adecuadamente y el retardo mental va a ser mucho más evidente. Si yo tengo un cierre de fontanelas un poco lento, probablemente el retardo mental va a ser variable o menor. Y este tipo de síndrome de Apert, aparte también del retardo mental, del cierre de fontanelas precoces, también se relaciona con lo que son las sindactilias en este caso. El síndrome de Ehlers-Danlos, que es una enfermedad de la hiperlaxitud ligamentaria ya como enfermedad, no solamente vamos a tener laxitud ligamentaria a nivel de la piel, sino también de la parte articular. Vamos a tener alteraciones en la configuración de lo que es la columna, con lo que es la cifosis o la escoliosis, pie planos, alteraciones de las rodillas, caderas, que son los huesos que soportan mayor carga de fuerza, pero también va a haber una alteración a nivel de la configuración de la piel, por lo tanto la piel va a ser muy delgada, y al ser una piel muy delgada va a translucir la parte capilar, dando la imagen o asemejando a lo que llaman la piel en papel de cigarrillo. Van a haber también nódulos a nivel de las partes musculares, lo que son hernias, y no solamente que sean evidenciales, sino que pueden ser internas, lo que va a condicionar a un paciente mucha limitación a nivel de su actividad. El otro síndrome, lo que es el síndrome de uñas y rótula, va a haber una hipotrofia o una ausencia total de lo que son la uña y una ausencia, en este caso, de la rótula, ¿no? De la patela. Tengan presente que cuando no existe la patela, se altera lo que es el aparato extensor primario de la rodilla, que debe ser el tuberculo tibial, el tendón rotuliano, la patela y lo que es el tendón del cuádriceps. Al no haber patela, técnicamente uno va a perder por lo menos un 20 a un 30% de fuerza en la extensión. Creo de que lo va a funcionar, pero va a haber un poco de limitación. Ya saliendo de lo que son síndromes, vamos a lo que ya un poquito más lo que son infecciones. Lo que es la celulitis es una infección del tejido celular subcutáneo, principalmente infeccioso. Y tenemos una de las pocas emergencias en la traumatología, que es la artritis séptica o la artritis piógena. Tenga presente que una artritis séptica es una emergencia porque si es que no se controla adecuadamente y rápidamente este paciente, la articulación en un niño que principalmente se da, los más frecuentes en rodilla, esta infección se come la articulación, se come el cartílago. Si no existe el cartílago, esa articulación se pierde de por vida. Por lo tanto, mientras más rápido podamos tener un diagnóstico adecuado, el tratamiento y el pronóstico va a ser mejor. Tenga presente que la artritis séptica, la característica principal, si estamos hablando de rodilla, puede ser un aumento de rodilla, un calor muy localizado, dolor, una posición antálgica, que va a venir con una rodilla semiflexa, que no la puedes tirar porque ahí tiene una articulación, fiebre, y aquí lo que hay que hacer primeramente es hacer una punción. Si encuentro témpano positivo, pus, sale pus, hay que hacer una artrotomía, abrir la articulación y lavarla rápidamente para que la presión de líquido y la infección no maltraten a lo que es el cartílago. Un diagnóstico tardío, hacemos que esa articulación sea condenada y técnicamente se anquilose la articulación y ya técnicamente no tenga función. La faringitis también
Y acá también tenemos lo que es la osteomelitis. La osteomelitis es también una de las infecciones más características de la traumatología, que es la infección del hueso. La osteomelitis, la causa principal es el estafilococo dorado, el estafilococo aureus, casi un 90%. Pero también podemos tener el estreptococo o algún tipo de germen diferente. ¿Cuál es la sintomatología de la osteomelitis? A nivel anatómico es normalmente en los huesos largos donde hay mayor circulación es en la parte metafisiaria, como es en este caso. Puede haber un absceso de Brody, que es la característica de este tipo de enfermedad, y este absceso puede migrar o hacia arriba o hacia los costados. Si migra hacia los costados va a decolar lo que es la parte del periósteo en relación al hueso, y tengan presente que el periósteo es el que da la nutrición al hueso. Si el periósteo está alejado al hueso, el hueso técnicamente no va a tener buena nutrición y se va a empezar a necrosar. Y esta necrosis del hueso va a formar lo que se llama el secuestro o hueso muerto, que es como una astilla dentro del hueso. Y por ejemplo el absceso puede romper también el periósteo y puede salir hacia la masa muscular, llegar a la piel, hacia un hueco y empieza a haber una fístula, que es lo más característico de lo que es la osteomelitis. Tengan presente que el mejor tratamiento de la osteomelitis es la prevención, porque el paciente ya diagnosticado con osteomelitis no se cura, solamente se controla la sintomatología. El paciente puede estar asintomático 5 años, pero después, qué sé yo, puede pasar pues sus defensas bajas, un golpe, el calor, qué sé yo, puede nuevamente prenderse la lesión. Es un paciente con una fractura que tuvo a nivel de la tibia y del fémur y con un cuadro de una osteomelitis que hace que el hueso se vea más florido, como se dice. Lo que es muy característico de esta enfermedad de la osteomelitis es que esta osteomelitis produce hueso, es osteoproductiva, como se ve acá, es un hueso muy ancho, pero con un hueso de mala calidad. A diferencia de lo que es la tuberculosis, es una enfermedad osteodestructiva, no produce hueso, destruye nada más. En la tuberculosis, por ejemplo, nosotros debemos tener dos tipos de tuberculosis, la tuberculosis gaseosa y la tuberculosis granulomatosa. Lo más frecuente a nivel de la columna es la tuberculosis gaseosa, lo que se considera que es el famoso mal de Pott, y la granulomatosa a nivel de la parte articular. Pero como ustedes van a tener una clase de tuberculosis, vamos a pasar rapidito nada más. Entonces, en este tipo de casos, igual en la tuberculosis o en la osteomelitis, que son cuadros de infección, el uso de implantes está contraindicado. Si yo tengo una artrosis post-infección de tuberculosis o una osteomelitis de cadera, no le puedo poner una prótesis, porque técnicamente está contraindicado. Aquí en algunos casos, cuando tenemos en cadera, en este caso una tuberculosis de cadera o una osteomelitis de cadera, el tratamiento es una vez es la artrodesis, fusionar la articulación para que técnicamente pueda funcionar, pero el uso de implantes no está recomendado. Esta es una destrucción de L2, L3 y L4 con una mal de Pott. Y acá el tratamiento también con un ángulo agudo. El tratamiento es estabilizar la columna con un injerto de hueso, tratar de fusionar algunos grupos vertebrales, pero por lo menos que el cuerpo y el eje de la columna no se altere. Lo que es artritis reumatoidea también es una de las entidades que se pueden encontrar, pero eso lo maneja más el traumatólogo, pero ya la secuela la maneja el traumatólogo, condicionando lo que son los dedos en cisne y alteración en lo que es la función. Otras enfermedades reumatoideas, lo que es la enfermedad de la gota o el aumento del ácido úrico, condicionando aumento, en este caso los tofos, que son este tipo de estructuras tipo acarameladas por la consistencia, medio chiclosas, y no significa que este bulto es como un globo que te mete, sino este bulto involucra tendón, involucra hueso, involucra masa muscular. O sea, yo saco el bulto y sale un hueco donde estuvo incrustado lo que es el tofo. Entonces, técnicamente este tipo de enfermedad es un paciente que lo operamos, es un paciente, un chef, y por el uso del vino, las carnes, que era preferentemente su ácido úrico estaba por las nubes, ¿no? Ya le sacamos casi un promedio de unos 35 tofos, creo, en ambos pies, en ambos tobillos, en las manos, en el codo, en ambos codos, y ya no me acuerdo más, pero ese paciente tuvo que ser manejado, operado, y bueno, lamentablemente el tofo también rompió algunos tendones de los flexores que tuvieron que juntarse 4 dedos para que tenga una buena función.
La artritis reumatoidea también, deformando las articulaciones, para un tratamiento quirúrgico. Tumores también hay en traumatología, no los voy a tocar mucho porque tienen clases de tumores, entonces no quiero duplicar la información. Secuelas neurológicas también podemos presentar, lo que es las secuelas de polio. La polio es una de las enfermedades que bueno, ya no existen, pero se siguen viendo todavía en los pacientes adultos, las secuelas, con atrofia, en este caso del cuádriceps, limitación en los movimientos y los huesos bastante delgados y bastante limitantes. También las parálisis faciales también van a condicionar pacientes postrados, con la probabilidad de que le hagan úlcera de decúbito, en este caso tuve una luxación de la cadera que aparentemente no fue diagnosticada a tiempo. Secuelas neurológicas también, una de las causas comunes y frecuentes a nivel de la consulta vendría a ser lo que es las lumbalgias, a las lumbosaltalgias, dolores de espalda baja, que característicamente se da por el exceso de peso, por las malas posturas al sentarse, y por el tipo de actividad que uno hace, en este caso los pacientes que hacen oficina, y esas posturas que tienen que adoptar no son muy adecuadas. El tratamiento principalmente es el mejorar los factores que condicionan estas molestias para que esto pueda ir mejorando. Ya tenemos secuelas traumáticas, como complicaciones iniciales podemos tener complicaciones vasculares, como se ve en este caso, pacientes con pies momificados, condicionando de que este pie técnicamente ya no tenga ningún tipo de valor. Tengan presente de que el pie, cuando se empieza a necrosar, es igual como una manzana. Yo por fuera la puedo ver, solamente veo un huequito que está el gusano, pero por fuera la veo aparentemente bien, uno la corta y por todo está hecho una desgracia. Técnicamente, para nosotros ver este tipo de pacientes, tenemos la probabilidad de que a nivel de la zona poplitea ya está tapado totalmente. Esta piel no es una piel brillosa, no es una piel purgente, es una piel sufriendo. Entonces, en este tipo de casos, lo ideal es tomar una arteriografía para ver el nivel de amputación y hacer un corte, en un solo corte, hacer un tratamiento adecuado y radical. Como secuencias traumáticas tenemos muchas. En este caso tenemos, por ejemplo, una pseudoartrosis. Pseudoartrosis vendría a ser cuando nosotros ya el tiempo de la consolidación del hueso terminó, y esto va a estar debido a que ha habido mucho movimiento en la zona de la fractura, como en este caso. Es una pseudoartrosis de varios tipos, en punta de lápiz o atrófica. Una consolidación viciosa, si el hueso se consolida de cualquier forma, pues se pega, pero en una mala posición. Igual acá una secuela de fractura. Secuelas de fractura, o sea, no significa que uno se opera y queda bien. ¿Por qué? Porque alguna vez el paciente puede pisar de forma precoz y puede condicionar una deformación a nivel de la zona operada. Secuelas traumáticas, en este caso es una enfermedad de LKB-Perthes, una necrosis vascular de la cabeza femoral, condicionando una cabeza deformante, en este caso una coxa plana, que va a ser incongruente con la parte cerebral y condiciona dolor y deformación de la zona. Fracturas patológicas, fracturas patológicas se consigue una fractura en un hueso enfermo, como se ve en este caso, una osteopetrosis, en un quiste óseo, fracturas patológicas. Secuelas traumáticas, en este caso un paciente que tuvo por un explosivo, eso de Navidad, esas cosas, perdió todos los dedos, solamente acá tiene los metacarpianos. En este paciente estamos esperando de que el CIS nos pueda dar un tratamiento para poder hacer un alargamiento, en este caso, de la falange, o la única falange que es el pulgar, con el tercer dedo, para que el paciente por lo menos pueda hacer pinza y pueda tener una mejor función en la mano. Una anquilosis vendría a ser lo que es una fusión de una articulación de forma natural, porque la rodilla se forma a través del cirujano, pierde fuerza, pierde función y la rodilla queda rígida, pero de causa natural. La osteocondrosis juvenil es una alteración del núcleo de crecimiento de las personas jóvenes que se ve principalmente en las actividades deportivas. En este caso, por ejemplo, una de las características principales es la enfermedad de Gotthard-Slater, que es una inflamación del núcleo de crecimiento del tuberculo tibial, se debe mayormente en personas que hacen fútbol, en los que estaban pateando. Entonces, en la zona del tuberculo tibial aumento de volumen, hay dolor a la presión,
Y el tratamiento principalmente la disminución de la actividad física y que el hueso termine de crecer. En las personas que hacen saltos, dolores a nivel del talón, lo que es la enfermedad de Sever, la enfermedad del calcáneo, del movimiento de crecimiento, que son una de las dos entidades deportivas más comunes y frecuentes. Pero también se puede encontrar lo que es la enfermedad de Perthes, a nivel de la cabeza femoral, que son entre las tres, son las entre comillas más comunes que se pueden encontrar. Y ya viendo ahora lo que es traumatología, de todo lo que hemos hablado de ortopedia, para las infecciones, de cosas. En la lesión de la traumatología lo más frecuente es la fractura, la que se llama, pero no siempre es la fractura también. Entonces la fractura es una solución de continuidad a nivel óseo, y siempre cuando diagnostiquen y cuando quieran describir una fractura, primero ubiquen el hueso, y cuando ubicaron el hueso, si está en un tibia, lo que sea, ubiquen en qué segmento está, si es proximal, es medio o distal, o caso contrario, algunos huesos que tienen una especificación clara, puede ser trocánter mayor, trocánter menor, troquín, troquífero o algo por el estilo, para que sea mucho más ubicable la fractura. Y recién viene de ahí, recién de haber ubicado el hueso y haber ubicado la parte del hueso afectado, buscar el tipo de trazo, que puede ser transversal, oblicua larga, espiroidea, con un tercer fragmento, segmentaria, polifragmentaria, con minuta. Bueno, hay muchos tipos de clasificaciones que se pueden dar según el trazo, pero según el desplazamiento podemos encontrar anguladas, levemente desplazadas, desplazado total, cabalgadas, diastasadas, impactadas, rotadas. O sea, el tipo de fracturas van a ser muchas, pero lo principal es tratar de determinar qué tipo de fractura tenemos para que estemos nosotros hablando un mismo idioma y poder dar el mismo tratamiento. Las fracturas en los niños y en los adultos son totalmente diferentes, mientras que en la fractura de los niños hay que ser muy menos agresivo posible. ¿Por qué? Porque en este paciente, por ejemplo, de un niño, vemos que hay una fractura de tibia que está encima, todavía está fuera de su sitio, como se dice, pero la fase remodelativa de estos huesos hace que el hueso quede en esta posición. Si queda alineado, es un buen criterio de adecuado tratamiento. Pero en los adultos el tratamiento es totalmente diferente. ¿Por qué en los niños pasa esto? Porque el periósteo es más grueso y tiene la probabilidad de remodelación mayor. El periósteo de un adulto es del tamaño de una... muy delgado como la capa de la cebolla, por lo tanto la remodelación, yo no voy a esperar a un adulto esto, en un niño sí. Pero eso sí, toda fractura articular con más de 2 milímetros de desplazamiento en un adulto es quirúrgico, ni vuelta que dar, eso sí, nadie lo dijo. Este es un estudio que se hizo en el hospital con fracturas de fémur, con tratamiento ortopédico, solamente contracción de partes blandas, contracción esquelética y su yeso, y la evolución fue muy aceptable. El problema de este tipo de pacientes es que tienen un tiempo de vida, un tiempo promedio hospitalario un poco alto, estamos hablando de 3 hasta 4 semanas. Pero cuando ya estamos hablando de pacientes adultos, el uso de implantes, como son la osteosíntesis interna, es una buena posibilidad de tratamiento. Acá tenemos fracturas segmentarias, cuando tengo un segmento, un fragmento grande entre fractura superior y fractura inferior, como es en este caso, igual acá como la tibia, igual acá, fracturas complejas a nivel de la zona del tibia distal, igual fracturas de muñeca, metafisiarias. Y eso sí, las fracturas a nivel de la zona metafisiaria, como es un hueso relativamente esponjoso, la probabilidad de consolidación es bastante alta. Hay estudios en los cuales solamente con una buena reducción, como en este caso un yeso adecuado, bien moldeado, el tratamiento puede ser adecuado. Pero también podemos utilizar implantes que nos pueden dar una mayor estabilidad y podemos hacer lo que es una movilización precoz de la articulación afectada para que el paciente pueda rehabilitarse más rápido. El uso de un yeso nos da la posibilidad de esperar un tiempo mayor y en algunos casos de personas de mayor edad poder ser, en este caso, condicionar de una rigidez articular. Igualmente acá una fractura con una luxación de la cabeza, una luxofractura. Igual, nosotros podemos también tener fracturas, pero también con compromiso de las partes blandas, lo que se considera como unas fracturas expuestas. Y la fractura por bala o fractura por PAF, proyectil de arma de fuego, también se considera una fractura expuesta. Una fractura expuesta, según la clasificación de Bustillo y Anderson, como ustedes van a ir viéndola, la clasifica en 1, 2 y 3. La 3, las que son de alto impacto,
y las 3 se clasifican en A, B y C. Entonces toda fractura puntiforme, algunas veces la consideran grado 1, pero en este caso es un proyectil de arma de fuego con alta energía, que con fracturas segmentarias son catalogados en fracturas grado 3A. Aquí no se cataloga en relación a la extensión de la piel afectada, sino al tipo de trazo a nivel óseo y al impacto que presenta. Igualmente acá, un cuerpo extraño, una bala en la parte articular. Y son algunos implantes que nosotros utilizamos para lo que es la estabilización de las fracturas. Tenemos en este caso son placas con tornillos que nos van a dar una estabilidad absoluta, en este caso principalmente en la parte articular, o varillas, como se ve en un clavo endomedular, que nos da una estabilidad relativa. Por lo tanto, en este tipo de estabilidad relativa yo voy a esperar que me forme callo hueso, un callo óseo, porque técnicamente no me compromete lo que es la parte articular. Fijaciones externas, clavos trabados, que me evitan lo que es las rotaciones, y siempre todo tipo de fractura se tiene que planificar para que tengas un tiempo más corto en la cirugía, sea qué tipo de implantes va a utilizar, tener todas las cosas adecuadas para que la cirugía sea técnicamente exitosa. Son placas a nivel C, a nivel de la muñeca, que nos dan una estabilización, y en este tipo de casos poder tener una movilización precoz de la muñeca. Normalmente en las fracturas diaficiarias yo no necesito reducir al 100% o armarlo como un rompecabezas, porque lo que yo solamente busco en este caso es la longitud. Que el hueso quede en una longitud adecuada, que no esté rotado, porque al reducir este tipo de pacientes con un clavo endomedular, mientras más fragmentos tenga la fractura, más área de contacto tiene de formación de hueso. Es diferente una fractura de este tipo con una fractura transversal. ¿Cuál consolida más rápido? La de acá, porque tiene más hueso que va a formar hueso, y más trazos de fracturas. Entonces el hueso se consolida y te hace un hueso alineado, que es lo principal. Técnicamente una fractura se tiene que armar tal igualito como estaba si estamos hablando de una parte articular. Pero si estamos hablando de una parte diaficiaria, no es necesario. Bien, las fracturas expuestas, como se mencionaron, pueden haber de diferentes tipos. Una de las fracturas más complejas vendría a ser las fracturas del tercer grado, principalmente la B y la C. La C, acuérdense, C de circulación, cuando hay un compromiso vascular. El pronóstico es la mayoría llega a lo que es la amputación. Y es diferente trabajar un paciente con un corte lineal que con un aplastamiento, como se ve en este caso. Este es un paciente que nos llegó a la emergencia porque un camión le pasó por encima en la carretera central y este paciente perdió la pierna, ¿no? Este es otro paciente también que tuvo el pie lleno frío, ya técnicamente había un problema vascular. Aquí lo principal para nosotros catalogar la gravedad, aquí no interesa mucho ya la herida, sino la cuestión de la frialdad del pie. Entonces, si yo tengo un paciente también con una herida de 2 centímetros nada más, o 1 centímetro, pero la piel ya viene fría, estamos hablando de un 3C, automáticamente porque el compromiso vascular está presente. Otro paciente más, que han comido, provecho. Y ya viendo lo que son luxaciones, la luxación es la pérdida del contacto de una caries articular. Una pérdida parcial de las caries articulares vendría a ser una subluxación. Y las luxaciones son también unas emergencias a nivel traumatología, ¿no? Una luxación de hombro es una de las luxaciones más frecuentes y más características. Esta no, pues es una luxación erecta, una luxación inferior, que es recontra raro. Bueno, yo no sé cómo tenía la cámara y la tomamos el paciente, no tomé el paciente sino la radiografía. La luxación anterior es lo más frecuente de lo que son las luxaciones de hombro, y el tratamiento hay que reducirlos adecuadamente. Y antes de manejar un paciente con una luxación, antes de reducirlo, antes de jalarlo, reducir significa volver a su posición normal, hay que tomar una radiografía para evidenciar que solamente estamos hablando de una luxación pura, porque también podemos estar enfrente a una luxofractura. Estamos con una luxofractura, aunque yo lo jale, lo estire, lo patelo, probablemente maltrate más la extremidad y no haga que la articulación vuelva a su sitio normal. Es una luxación de cadera, una luxación de hombro, es decir, ahí estaba el paciente ahí en línea de mano. En este caso tenemos una luxación de codo con una ruptura, en este caso la epitróclea que debería estando acá, se arrancó con todo la parte ligamentaria. Esta es ya la reducción, pero con la epitróclea totalmente fuera de su sitio.
quirúrgico porque hay que estabilizar la parte ligamentaria. Una luxación del dedo, por actividades deportivas principalmente. Esta es una luxación de rodilla muy rara, porque para que haya este tipo de lesión debe haber un traumatismo de muy alta energía con ruptura de los ligamentos cruzados anterior y posterior y hasta los colaterales. Pero para ver esto, probablemente la parte de la zona de la región poplitea, o en este caso la parte vascular, debe estar muy comprometida. Esto sí es se podría considerar una emergencia. Y en lo que son lesiones deportivas, una de las lesiones más características, ahora bueno, por haber deportes de alto extremos, como le llaman ustedes, los traumatismos a nivel de la columna son bastante frecuentes, y a nivel de la cabeza siempre tienen que utilizar pues, sus protectores, ese tipo de cosas, ¿no? En los esguinces, por ejemplo, que es una de las lesiones deportivas más frecuentes, nosotros podemos catalogarlo de 3 grados, grado 1, 2 y 3. Grado 1, cuando hay una elongación ligamentaria y se menciona que debe haber menos de un 25% de lesión de las fibras del ligamento afectado. Grado 2, cuando tengo más de un 50% del ligamento afectado. Y grado 3, cuando tengo una ruptura total. Técnicamente se menciona que el grado 2 debería ir con una bota de yeso para inmovilizar la parte ligamentaria y se cicatrice de forma adecuada. El grado 3, algunos mencionan que este tratamiento es quirúrgico porque va a haber mucha inestabilidad de la articulación comprometida. Entre los esguinces más frecuentes, el principal se lo lleva creo es el tobillo, que es el más frecuente, el tobillo y la rodilla, que son articulaciones que están muy desprovistas de protección. Y ya lo que son heridas, ya terminando ya, vamos a tener heridas lo que son las heridas abrasivas o exfoliativas, las heridas incisas o cortantes, heridas penetrantes por un arma pues pulso cortante, y heridas desgarradas, lacerantes o por accidentes violentos. Paciente con una escoriación por arrastramiento, heridas punzantes, igual como acá, heridas punzantes, no sé cómo se le metió la mitad de un desarmador, pero no afectó el hueso, solamente las partes blandas. Igual acá hay una herida penetrante. Tengan presente que la herida con asta de toro es una herida compleja. Tengan presente que solamente el paciente va a venir con una herida de este tamaño, pero donde está la punta del asta del toro, está arriba, casi a nivel de la rótula. Por lo tanto, si yo nuevamente lavo la herida y le hago mis 3 puntos de acá, esto va a drenar pus por litros. Entonces aquí hay que meter el dedo hasta donde entra y se va abriendo de la piel hasta dejarlo todo limpio, todo abierto para que pueda mejorar el cuadro infeccioso. Si no, este paciente puede llegar hasta la amputación. Es un paciente que le cayó la última foto no las tomé porque son bravos. Estas son un paciente que le cayó un amolador en la mano. Por el hospital hay muchas fábricas y aplastó literalmente la mano, y lamentablemente pues solamente tenía unido la mano aplastada con la parte de la muñeca, pero solamente un pedazo de colgajo. Técnicamente la parte vascular y la parte ligamentaria estaba totalmente fuera de su sitio. Es un deglobi de lo que es como si jalaras la media y lo arrancaras solamente con en este caso de acá, lo que se llama un deglobi de todo el miembro superior totalmente afectado. Igualmente acá este es un paciente que tuvo un aplastamiento del segundo dedo con una alteración, en este caso del hueso, la función vascular y la parte ligamentaria de todo eso. Este ya es otro accidente de tránsito, un paciente que perdió la cabeza, porque la cabeza está por acá. Acá está, ¿no la ven? Es otro paciente que una chica que nos llegó a la emergencia porque se quedó dormido en los rieles del tren. Perdió, en este caso se ve acá, parte proximal de la tibia. Acá se ve la rodilla, que se está pierna de acá, y del otro lado a nivel del pie, totalmente amputado, ¿no? Esta paciente tuvo que ser remodelada un poco más arriba, para que pueda evitar que esta infección pueda avanzar. Este es un paciente con una mordedura de araña, un paciente que pesaba 130 kilos, de la nada empezó a necrosarse el pie y tuvimos que amputarlo para que técnicamente pueda vivir. Bueno,
¿Quiénes faltan que llegaron al final? No digo a nadie.